Yo quisiera hablar unos minutos sobre un tema que hace tiempo que está quemando mi corazón. El título sería Contaré todas tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. Y vamos a leer en Salmo 9, versos 1 y 2. Si ustedes me acompañan ahí en la pantalla. Salmo 9, 1 y 2. Dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. El salmista David acá está diciendo que él está rebosando de alegría, de gozo, de alabanza. Y en consecuencia dice, yo voy a contar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Para empezar, la creación. Amén. La creación está llena de cosas maravillosas que solamente se pueden existir por causa de un Dios grande y poderoso. Amén. Contaré todas tus maravillas. Habla de tu creación. Otra forma es hablar de los milagros. Amén. El milagro de una vida transformada. ¿Está bien? Un milagro de sanidad. También. Amén. Cuando tu corazón está lleno de gratitud, lo más natural es que vos cuentes. Que vos y yo contemos a otras personas. Amén. Las maravillas, los milagros que hace Dios. Puede ser un milagro económico. ¿Está bien? Un milagro de finanzas. Muchas veces las personas vienen al Señor y el Señor les ayuda a reordenar sus vidas, comienza a darle a Dios lo que le corresponde y empieza a venir la prosperidad. Amén. Dice el salmista, contaré todas tus maravillas. Amén. Gloria a Dios. Otra maravilla es cuando una persona ha sido librado de una adicción. Alguien que ha sido librado de la droga, librado del cigarrillo, librado del alcohol, ¿está bien? Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, lo más natural es que uno cuente a otros creyentes, o mejor todavía, a los que no son creyentes. Amén. Contaré las maravillas a la gente que no lo conoce para que ellos abran sus ojos. Amén. Y vean que hay un Dios verdadero, un Dios que contesta, un Dios que hace milagros, un Dios creativo. Amén. Vamos a buscar en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 18. ¿Para qué buscar la Biblia si me la van a poner ahí? Lo que es la costumbre, ¿no? Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, el gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. El siguiente. El Señor lo había librado con una legión de demonios al gadareno, y él estaba tan agradecido que dijo, yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero pegarme a vos, quiero servirte. ¿No es cierto? Más Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. A veces Jesús reclutaba personas para que sean sus discípulos. Lo tenía al lado, tenía 12, después tenía 70, ¿se acuerdan? Pero en este caso le dijo, no quiero que me sigas, yo quiero que vos vuelvas a tu casa y le cuentes a todo el mundo el gran milagro que Dios ha hecho en vos. Amén. Hace como 6 o 7 años, un matrimonio empezó a congregarse con nosotros y yo los invité a mi casa, más años todavía, más años. Y en un momento dado nos sentamos y el hombre me contó cómo Dios lo había librado de demonios. Contó él con todos los detalles. Amén.
Él me contó cómo Dios lo había librado de demonios, cómo había rescatado su matrimonio y todo eso. Amén. Otro milagro que uno puede contar es la transformación de un matrimonio. Amén. O la transformación de nuestros hijos. Porque en el mundo la separación es el pan de cada día. En el mundo los hijos que se van a la droga y a los vicios es el pan de cada día. Y cuando usted y yo le contamos a nuestros amigos cómo Cristo ha cambiado y lo que está haciendo con nuestros hijos, eso les impacta. Amén. ¿Qué le dijo el Señor al gadareno? Vuelve a tu casa y contale a todo el mundo cómo Dios ha tenido misericordia de vos. Amén. Cuando uno cuenta un testimonio personal, eso tiene mucha fuerza. Amén. Cuando vos contás algo que te pasó a vos, la gente no lo puede negar. Amén. Y es una forma muy hermosa de testificar. Porque no solamente que Dios es bueno y todo eso en forma general, sino que al contar de un milagro, una maravilla, la gente ve cómo Dios actúa en forma real y tangible en las personas. Otro versículo está en Lucas 17. Lucas 17, verso 11 en adelante. Lucas 17, 11 en adelante. Acá tenemos la historia de la sanidad de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan la historia? No vamos a leer toda la historia porque se va a hacer muy larga. Vinieron 10 leprosos, se pararon de lejos, pidieron un milagro. El Señor les mandó que se fueran al sacerdote. ¿Está bien? Ahora, yo quiero explicarle un poquito esto. En los tiempos de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando una persona se declaraba leproso, era obligación que él se haga cuarentena, que se separe. ¿Está bien? Que viva apartado. Una cosa horrible. Nosotros hoy que estamos en medio de una pandemia entendemos más ahora. Qué feo es estar recluido en un hospital o una clínica o un lugar apartado. Es horrible. Entonces, en la Biblia dice que cuando un leproso era sanado, tenía que ir y ver al sacerdote para que el sacerdote le diera un certificado de buena salud, digamos. ¿Está bien? Y con ese certificado, el leproso podía volver ¿a qué? A mezclarse con la gente y volver a trabajar. ¿Está bien? Por eso el Señor a los leprosos sanó, decía, vayan ya y muestren al sacerdote y consigan su visto bueno. Amén. Entonces dice la Biblia que los 10 leprosos obedecieron. Dice la Biblia que su lepra no desapareció en el momento, sino que dice que mientras iban camino al sacerdote, fueron sanados. La obediencia, amén. Qué importante que es la obediencia. Verso 11, ¿qué dice? A ver, Lucas 17, 11. Yendo Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea. Seguimos. Y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, seguimos, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos que pedir? Amén. Levanten la mano si saben que tenemos que pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Santiago dice la Biblia, algunos no tienen porque no piden. Así que hermanos, no vacilen en pedir. Dice que alzaron las manos, alzaron la voz y pidieron. Ten misericordia de nosotros. El siguiente. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El siguiente. Entonces uno, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué sintió en su corazón? Agradecimiento. Amén.
Hay un dicho que dice, la flor de la gratitud no crece en todos los jardines. ¿Escuchó? O sea, en todos los corazones. Entonces uno de ellos, pueden ponerlo de nuevo, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. El verso anterior, el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando como a gran voz. ¡Aleluya! Hermanos, en el reino de los cielos la timidez no tiene lugar. Amén. A gran voz, que todo el mundo sepa, Dios me ha sanado. Gloria a Dios. Hermanos, si vos has experimentado un milagro de cualquier tipo, yo te animo a vos y a mí mismo a que le contemos a la gente, sin tener vergüenza. Amén. Nuestro Señor no tuvo vergüenza de morir en una cruz por vos y por mí. Amén. No tuvo vergüenza. Le sacaron la ropa, le habrán dejado un taparrabo nada más. Él colgó en esa cruz por vos y por mí. Así que no nos avergoncemos nosotros de él. Amén. ¿Cómo dice el siguiente verso? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Y el siguiente respondió. Jesús no era nada sonso, No tenía un pelo de sonso nuestro Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Qué tendrían que haber hecho los otros 9? Todos tendrían que haber vuelto. Al ver a uno que volvió, los demás tenían que haberlo seguido. Amén. Pero hermanos, el amor y la gratitud son algo personal, amén. Y cuando vos y yo estamos agradecidos a Dios por sus milagros, por sus sanidades, por las bendiciones, entonces vamos a dar testimonio, amén. Y cuando vos cuentes cosas tuyas que Dios ha hecho, la gente va a escucharte, amén. Ustedes saben que yo hago todas mis compras en el hiper y ya me he hecho amigo un poco de las cajeras. Y entonces aprovecho esos 2 o 3 minutos para contar algún milagro. Amén. Hace poco estuve conversando con la cajera y le conté de mi hijo Billy, que él era tartamudo. Y cómo Dios lo sanó la tartamudez. Como le pasó a mi hijo, no lo pueden negar. Amén. Después fui a comprar una semilla para pájaros, porque tengo un hobby, ¿vio? Le doy de comer a los pajaritos que vienen a visitarme a la mañana. Especialmente palomas, pero hay otro bicho más. Son tan interesados estos bichos. Así que se me llena de palomas todo. Entonces yo fui a comprar unas semillas para ponerle cada día un poquito. Y la señora se llama Mafalda, una señora ya mayor. Y le conté a ella también, le conté cómo Dios le sanó a mi hijo de tartamude. Amén. De todas las veces que yo he contado milagros, nunca ni uno se me ha burlado. Amén. Porque cuando vos hablas con sinceridad y cuando hablas con modestia, la gente te escucha y te respeta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hace poco, en el mes de junio, prediqué sobre una cantidad grande de milagros que Dios hizo en mi vida y lo conté como un testimonio, amén, para la gloria de Dios. También suelo contarles de algunas personas en esta iglesia que Dios los ha librado de cosas feas. Hay un hermano de esta iglesia que Dios lo libró, lo libró del odio contra las motos, no. Lo libró de la droga y del alcohol. Amén. Una persona que viene a esta iglesia. Y yo les cuento les cuento estas experiencias para que vean. Les cuento que a esta iglesia suele venir un matrimonio que se separaron, vivieron varios años separados, inclusive con otras parejas. Y los dos encontraron al Señor y se volvieron
a reconciliar. El matrimonio oliva. Amén. Y son gente que yo conozco de mi iglesia, de nuestra iglesia, y no pueden negar. Amén. Por eso el tema esta noche es contaré todas tus maravillas. En Efesios capítulo 1, los que quieren tomar nota, en Efesios capítulo 1, 3 veces dice que hemos sido puestos para alabanza de su gloria. Dice así, en Hechos 1, 6, 12 y 14. El Señor nos creó, nos salvó para que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a leer el verso 6 nada más para no demorarnos mucho. Efesios 1, 6. Pero en Efesios 1, 3 veces dice eso. Efesios 1, 6. Hemos sido salvados para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando usted cuenta un testimonio, ¿a quién le está glorificando? Al Señor. A mí le está dando la gloria al Señor, con la cual nos hizo acepto en el amado. Gloria a Dios. Usted también puede contar otros testimonios de milagros de vidas transformadas para la gloria de Dios. Hace algunos años fui a predicar en una iglesia acá en Córdoba y cuando terminó el culto se me acercó un hombre y me dijo, hermano David, dice, usted vino hace unos meses acá y predicó y usted dio una palabra de ciencia, donde Dios liberaba a alguien de una adicción. Me acuerdo, clarito. Y dice, yo era adicto a los juegos de azar, al casino, las cartas, las apuestas. Era adicto. ¿Es serio o no es serio eso? Es muy serio. Hay gente que se ha ido a la quiebra, a la bancarrota, ha destruido su matrimonio por culpa de eso. Y esa noche el Señor rompió esa atadura y Dios me libró. Aleluya. Amén. ¿Qué tenemos que hacer con los testimonios? Contarlo para la gloria de Dios. Amén. Y eso hace que se despierte en ellos hambre y sed por la palabra de Dios. El sábado pasado vino a nuestra iglesia el pastor Samuel, un hermano que es misionero, ¿se acuerdan? Un culto maravilloso. A mí me pegó, me impactó, me bendijo, ¿verdad? Una presencia de Dios maravillosa. Dios nos habló a todos, amén. Una de las maneras en que los musulmanes se convierten a Cristo es por los milagros de sanidad. ¿Está bien? Porque el Corán en ninguna parte dice que Mahoma sana a los enfermos. No está incluido en la religión de ellos, no, la sanidad no existe, ¿me entienden? Hace 2 o 3 años, entrando en internet, porque yo ahora tengo internet, estoy bromeando nomás. Y me puse a leer la historia de un hombre musulmán que se llama Nasir Siddiqui. No traten de recordarlo. Nasir Siddiqui, 34 años. Este hombre musulmán vive en Canadá. Creo que le conté antes, que sí, no voy a meter en detalle. Vive en Canadá, 34 años tenía, empresario, un hombre con mucho dinero. Le vino una sarna espantosa en toda la cara, la cabeza, el cuello, todo. Y hace poco en internet vi la foto de este hombre cuando todavía tenía la sarna. Te revolvía el estómago. Y él, como buen musulmán, él sabía que Mahoma no sana a los enfermos. Y estaba él en el hospital y él escuchaba que los médicos decían, este es el peor caso de sarna que hemos visto en años acá en el hospital. Y no había mejora. Una noche estaba acostado en el hospital, en la cama, se le apareció Jesús al pie de la cama. Aleluya.
Y dice que Jesús le dijo, ¿me conoces? Dijo, sí, vos sos Jesús de Nazaret. Porque el Corán menciona a Jesús. Menciona a los discípulos, ¿no? Y menciona algunas cosas. Sí, vos sos Jesús. ¿Querés que te sane? Sí, por favor, le dijo. En 3 días estaba sano. ¿Escuchó? En una cuestión de días, no sé, 3, 4, una semana, empezó a desaparecer la carne de la sana y quedó sano. Aleluya. ¿Saben qué hizo ese musulmán? Se convirtió a Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Para qué son los milagros, hermanos? Primero, para la gloria de Dios. Y segundo, para que la gente se convierta. Amén. Así que este ex musulmán se convierte al Señor. Le agarra unas ganas tremendas de leer la Biblia. Se compró una Biblia. Día y noche se puso a leer la Biblia. Se la leyó entera, creo, en un mes. Aleluya. Amén. Les cuento esto en parte porque el hermano Samuel que tuvo aquel sábado nos contó, amén, de musulmanes que se convierten. En una reunión de pastores hace ya muchos años, había un misionero que ministra a los musulmanes y él contó que un día había un misionero que estaba realizando un vuelo comercial en África, creo. Y en un momento dado se puso a conversar con el piloto del avión. Y este misionero, siempre buscando oportunidad, ¿no?, de testificar. Entonces le preguntó, ¿qué de tu vida? ¿Cómo andan las cosas? Dicen que con los musulmanes hay que ser muy cuidadosos. Porque si no te hacen la cruz y después te persiguen. Bueno. Entonces el misionero se interesó en él, contame tu vida, tenés familia, sí, bla, bla, bla. Y el piloto le dijo, tengo un hijo gravísimamente enfermo y los médicos no le encuentran cura. Entonces el misionero dijo, esta es mi oportunidad. Porque dice la Biblia, yo soy Jehová tu sanador. Dice la Biblia, quitaré de ti, quitaré, si lo tenés, te lo quito, amén. Quitaré de ti toda enfermedad. Entonces el misionero, sabiendo que era musulmán, le dijo, ¿usted me permitiría que yo ore por su hijo? Sí, por favor. El misionero oró y unos días después recibió una carta del piloto diciendo que su hijo se había sanado. Y este piloto, ¿qué hizo? Se convirtió. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso a nuestro Señor, aleluya. Cuando usted está conversando con una persona y esa persona le dice, oh, yo quisiera dejar el cigarrillo, qué sé yo, esa es tu oportunidad, amén, de contar cómo Cristo puede librarte, amén, te puede librar de la droga, del cigarrillo, del alcohol, amén. Y contarle alguna experiencia que vos has tenido con esa situación. En el Salmo 136, no hace falta que lo busquen, el salmista dedica todo un salmo a las maravillas y a los milagros del pueblo de Israel. En la primera mitad cuenta las maravillas de la creación. Y en la segunda mitad del Salmo 136 cuenta los milagros que Dios hizo sacando al pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto. A ver, mencióneme algunos milagros que Dios hizo con Israel, el pueblo de Israel. Cuéntame. ¿Ah? El maná que venía cada mañana. ¿Qué otro milagro hizo? ¿Ah? Bien, bien, bien. Exacto, agua de la roca, el maná, cuando se abrió el mar rojo. Entonces el Salmo 136 dice, bendice al marido Jehová y no olvide ningún su beneficio, y empieza a mencionar las maravillas de la creación y después los milagros. Amén.
Dios ha llenado la Biblia con historias de milagros. ¿Para qué? Para inspirar nuestra fe. Amén. Hace algunos años yo tenía un pastor amigo llamado Fernando. Me acuerdo que era chileno. Y conversando con él, era un hombre de fe y milagros. Él me dio un secreto. Y dice: David, para que haya milagros en tu vida y en tu iglesia, para que haya milagros, tenés que hablar de milagros. Hablar de los milagros, amén. ¿Para qué? Para que haya milagros, ¿está bien? Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos en un momento dado, dijo: tengan fe en Dios, porque les digo, si dicen a ese monte, échate al mar y no dudares, será hecho. Lo que dices, recibe. Amén. Si crees en tu corazón y lo proclamas con tu boca, ese monte se va a saltar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos decís a un inconverso, decís, yo antes hacía esto y otro, te estás poniendo a la altura de ellos. Amén. Digo conmigo, yo antes. Amén. Al decir yo antes, vos te pones al mismo nivel de ellos. Yo antes también tenía mal carácter, yo antes fumaba, yo antes me drogaba, amén. Pero ahora Cristo me ha librado, aleluya. Hace algún tiempo, también en internet, me hago el agrandado, me siento como Pedro pica piedra, ¿viste? Tic, 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 tic. Yo había escuchado la historia de una señora llamada Betty Baxter. Betty Baxter. Esta señora, cuando ella nació con el cuerpo totalmente deformado. Pero totalmente deformado. No muestran fotos porque sería ya demasiado. Pero totalmente nació con eso. Los padres cristianos. Esta chiquita, todo retorcida, no podía ir a la escuela, no podía caminar, nada. Ella vivía en una cama rodeada de almohadones, porque no había posición para ella, pero totalmente retorcida. La cuestión es que la madre era una fiel querida, los padres, pero especialmente la mamá, le empezó a hablar de Jesús, a leer la Biblia, todo eso. Y esta chiquita, con todo su deforme, pero tenía lucidez mental. Lucidez y podía hablar. Entonces, hablando un día le dice a la mamá, dice, mamá, ¿Jesús me podrá sanar a mí? Oh, qué pregunta, ¿no? Y la mamá le dice, sí, Jesús puede sanarte a vos, puede sanar a cualquiera. Entonces dice esta chiquita, cuenta que un día ella orando dijo, Señor, si vos me sanas, yo voy a recorrer el mundo y voy a contarle a todo el mundo el milagro que hiciste en mi cuerpo. Una chiquita de 6, 7 años hizo esa oración. Cuando esta chiquita tenía 11 años, se le apareció el Señor en visión. Amén. Y le dijo, yo te voy a sanar a vos el 10 de agosto a las 3 de la tarde. Un rato después, conversando con la madre le dice, ¿el Señor se te apareció a vos? Sí, dice. ¿Te dijo algo acerca del 10 de agosto a las 3 de la tarde? Sí, dice. Porque se le apareció la madre también. ¿Hay algo imposible para Dios? Amén. ¿Cuántos desean que en el renuevo haya cada vez más milagros? ¿Cuántos lo desean? Para que la gente se convierta, amén. Para que Cristo sea glorificado. La cuestión es que faltaba todavía un mes. Así que la chiquita dijo, Señor, no, mamá dice, cómprame un vestido, le dijo. ¿Cómo se llama eso? Cómprame un vestido, mamá. La mamá, temblando, fue y le compró un vestido más o menos como sería ella.
11 años. Llegó el domingo a las 3 de la tarde, se reunieron varios vecinos creyentes y a las 3 de la tarde todo su cuerpecito se empezó a llenar de calor, como una electricidad. Se le enderezaron las dos piernitas, se le enderezaron los brazos, la columna totalmente desviada se le enderezó también. El cuello, la cabecita quedó normal. Aleluya. Y yo he visto en internet un video donde aparece ella. Ahora tiene como 50 años, 60 años. Y está perfectamente sana, perfectamente física, todo perfectamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Y esta chiquita, a los 11 años, quedó totalmente sana. Por primera vez empezó a ir a la escuela. Hizo la primaria, hizo la secundaria. Y empezó, ya desde jovencita, la invitaban por todos lados. Para que cuente ¿qué? El milagro que Dios hizo en ella. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios, amén. Hermano, la voluntad de Dios es que vos y yo tengamos milagros con frecuencia. Amén. Sea que nos pasen a nosotros o sea que le pasen a otros por nuestra oración. Amén. Gloria al Señor. Y para terminar, voy a contarles una historia que está en la Biblia. En 2 Reyes capítulo 5, dice la Biblia que había un general llamado Naamán el sirio, ¿se acuerdan? ¿Qué problema tenía él? Era leproso. Y en el país de él parece que no había ley de apartarse de los demás, él vivía en familia. La cuestión es que dice la Biblia que Naamán y su señora tenían una pequeña esclava, una esclava judía. Ahí está en 2 Corintios 5, 2 Reyes 5. Una esclava judía que la habían capturado y la tenían de esclava. Dice la Biblia que esta esclava judía un día le contó a la esposa de Naamán. Escuche. La chiquita esclava, en vez de estar amargada, con bronca, con odio, ¿qué hizo? Le contó a la esposa de Naamán. Señora, si su esposo se va a Israel, hay un profeta que se llama Eliseo. Y él lo sanaría de su lepra. ¿Qué hizo esta chiquita? Habló, testificó, contó, amén. Yo les pregunto, si ella se hubiera callado, ¿qué pasaba? No se sanaba, no pasaba nada. Por eso en esta noche el mensaje es: contaré todas tus maravillas. Yo le animo a vos y me animo a mí que contemos las cosas. Sean grandes, sean pequeñas, no importa, pero contá a la gente. Amén. Y eso, Dios va a usar esos testimonios para tocar la vida de la gente. Amén. Hace poquito nomás estaba conversando con una cajera. Bueno, vamos a terminar la historia de Naamán. La cuestión es que Naamán, la esposa le contó eso. Y se ve que él estaba desesperado por su lepra. Dice la Biblia que él armó un contingente, viajó no sé cuántos kilómetros, fue primero al rey, después fue a Eliseo. Eliseo lo mandó ¿a qué? A zambullirse 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo sanó de su lepra, aleluya. Estoy seguro que Naamán volvió en su carro solamente con bermuda. Aleluya, como los físico-culturistas, ¿vieron? Andan siempre con esa ropa para que todo el mundo vea, como yo, ¿viste? La musculatura. ¡Amén! ¿Y qué hizo Naamán? Él también se convirtió. ¿Por qué sabemos eso? Porque él pidió permiso a Eliseo para llevar un poco de tierra hasta Siria y construir ¿un qué? Un altar para ofrecer sacrificios
a Jehová de los ejércitos. Amén. Así como este empresario con sarna se sanó y se convirtió, el piloto, el hijo del piloto también, también Naamán, él se sanó y Dios hizo un milagro y él se convirtió a Cristo. ¿Nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie. ¿Quieren orar conmigo? Padre Santo, te doy gracias porque tú has hecho milagros en mi vida. Ayúdame, Señor, a testificar, a contar con frecuencia los milagros que tú haces, las maravillas de tu creación. Ayúdame, Señor, dame audacia, valentía para no callar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.